Es muy trágico cuando vemos a una nación en cómo va creciendo la maldad a pasos agigantados. Peor aún, cuando de las mismas autoridades promueven lo anticristiano. Y esto ya lo estamos viendo en distintas naciones. Y lo que sucedió en México en las últimas horas, sin duda muchos están atribuyéndole a la justicia y a la advertencia de Dios a esa nación, ya que están abrazando el paganismo y la blasfemia con todas sus fuerzas en la actualidad. Si bien es conocida esa nación por los desfiles rindiendo culto al espiritismo y veneración a muertos, hace poco Puerto Vallarta fue el centro de las almas que viven como en tiempos de Lot, para salir, promover y desfilar el pecado abiertamente, en donde incluso mostraban cosas para burlarse de Dios. Es más, las mismas autoridades alardean de este último logro afirmando que México se posiciona como un nicho de mercado con mayor potencial para las almas que viven como en los tiempos de Lot. Y creo que ya entiendes a qué nos referimos con esto, en donde según la misma Secretaría de Turismo de esa nación, afirma que este segmento aporta más del 10% del total de ingresos para la nación de México, y aquellos que llegan a esa ciudad, más del 40% de ellos dicen que llegan ahí con esas intenciones de inmoralidad. Pero las autoridades aplauden ese logro y buscan promocionarlo aún mucho más. Y las cifras globales han demostrado que esto tiene razón. Y las mismas autoridades mexicanas aplauden esto, que México hoy se haya convertido recientemente en el segundo destino de Latinoamérica donde más almas asisten a este tipo de celebraciones inmorales, celebraciones anticristianas, después de Río de Janeiro en Brasil. Y ellos dicen que es un muy buen potencial para el desarrollo de esa nación. Y la cantidad de almas que viven de esta forma ha sido manifestada en sus constantes desfiles y festividades que han realizado constantemente cada semana en distintos lugares. Y estos días están aumentando considerablemente los bares y antros con respecto a esta temática pecaminosa. Mientras que otra cosa escandalosa que ha llamado también la atención son los constantes rituales y ceremonias diabólicas, rindiendo culto a dioses e incluso sacrificando animales, aún desde las mismas autoridades, que ha hecho que muchos piensen que México está cada día más alejándose de Dios. Y curiosamente, estos días han sido muy difíciles para esa nación. Las fuertes lluvias dejaron inundaciones intensas, extremas, casas destruidas, pistas inundadas y destrucción de bienes en diversas zonas de México, llegando a alarmar y causar gran impacto en muchas personas por sobrepasar los límites de intensidad. Zonas como Insurgentes Sur, San Ángel Mixcoac, Periférico y Barranca del Muerto reportaron vehículos volcados, terribles inundaciones y carreteras inundadas, a tal punto que hasta vehículos estaban encima de los árboles. En las redes se ven los llantos de muchas personas a causa del terror que causó estas precipitaciones, en donde el hecho más dramático pasó con un grupo de jóvenes que recién acababan de graduarse de su universidad. Y mientras celebraban, 7 jóvenes se encontraban dentro de una camioneta y esta fue absorbida por el río Calzadas y terminaron ahogados, ya que no pudieron escapar del vehículo y las causas aún siguen en investigación. Pero se presume que intentaron jalar una lancha, pero la fuerte corriente por las intensas lluvias los terminó jalando. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió alerta roja para diversas zonas de esa nación. Pero la pesadilla aún no terminó, dicen las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional informó que por lo menos 7 estados del país se verán afectados por intensas lluvias, mientras que otras 11 podrían correr peor desastre a causa del monzón mexicano y un canal de baja presión a lo largo del Golfo de California. La lluvia no cederá en las próximas semanas y afectará a casi toda la nación debido a varios sistemas meteorológicos que van a interactuar juntas, que son el monzón mexicano, la oscilación Madej-Julián, las ondas tropicales y un frente frío, causando gran alarma a la población. Ahora, muchos están relacionando esto con lo sucedido también en Brasil, en donde se burlaron de Dios, e hicieron fiesta y alarde de su paganismo, y al instante fueron objeto de las peores inundaciones en la historia de esa nación. Y no solo en este año, sino que curiosamente, cada vez que realizan ese tipo de festividades. Y esto están relacionándolo con lo que ahora está sucediendo en México. Ahora, no hay duda que Dios puede actuar y juzgar como Él quiere en el momento que Él establezca según su perfecta soberanía. Pero está muy claro, como lo hemos mencionado ya varias veces, que a nosotros no nos compete afirmar ni determinar nada de ello. Dios está juzgando y abandonando a muchas naciones en la actualidad. Pero lo que el Señor quiere que aprendamos de esto es que
cualquier tipo de tragedia le puede suceder a cualquiera. Y Dios nos dice que cuando eso suceda, más vale que estemos en acuerdo con Dios, para no terminar condenados al juicio severo eterno que es el infierno. Eso es lo que Dios quiere que prestemos mucha atención y dejar que Él sea nuestro maestro. Y es Lucas 13 un gran ejemplo en donde nadie puede escapar a la aplicación personal de esta perspectiva. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La visión en la antigua Israel común era que las calamidades le suceden a las personas malas, no a las personas buenas. Entonces, si la calamidad se presenta en tu camino, es porque eres una mala persona. Eso pensaban en Israel. Pero Jesús destruye esa idea. En el ejemplo, esa gente estaba en el templo haciendo lo que el Antiguo Testamento prescribía que hicieran. Estaban siguiendo la ceremonia y la ley del Antiguo Testamento. Se podría decir que estaban aplicando la ley. Eran personas normales para ese tiempo. Ahora, es claro que Dios juzga a las personas por su maldad. Y sin duda, hay ciertos tipos de pecados que tienen un juicio incorporado. Pero este ejemplo es algo muy distinto. No dice que eran pecadores, sino que cumplían correctamente la ley antigua. Pero ellos pensaban que les sucedió eso porque eran pecadores. Pero Jesús dice aquí: les digo que no. Su teología está equivocada. Las cosas malas no solo le pasan a la gente mala. La calamidad no es la manera en la que Dios selecciona a la gente malvada para eliminarla. Porque hay incluso personas piadosas que terminan en un accidente aéreo o cualquier otra calamidad inesperada que pueda surgir. Un terremoto, una inundación, una erupción volcánica o lo que sea. Más lo que Cristo dice aquí: preocúpense por la verdadera calamidad. Hay una tercera calamidad aquí. La primera fue de estos galileos. La segunda mencionó a otros en la torre de Siloé. Pero hay otra, y esta es la que debemos prestar mucha atención. Y esta es la verdadera calamidad. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y les dice 2 veces aquí. Esto es enfático. Cuando ves una calamidad y la gente fallece de una manera desastrosa, te dice que no tienes el control de esto, no tienes el control del fallecimiento. Y Jesús no habla de lo que le pasó a la gente misma, no habla de cómo esto encaja en la teología o cómo encaja en la historia redentora, o cómo se relaciona con la posición de Israel en el plan de Dios. Jesús va directo al aspecto más amplio que todos deberíamos aprender. Y es que es mejor que te arrepientas, o te verás atrapado en una calamidad que es eterna, porque experimentarás el terrible juicio de Dios si no has buscado la paz con Dios. No es cómo fallecen, ni de qué, ni siquiera cuándo. La verdadera calamidad es ir al más allá sin arrepentirse, porque vas a enfrentar el juicio divino y vas a perecer en el infierno eterno. Hay un gran mensaje que nuestro Señor quiere que todos conozcamos, y es que tienes que arrepentirte, porque podrías ser el siguiente. Por eso examínate si estás en la fe, y proclama esta verdad a todos los que puedas, para que si Dios quiere, esas almas sean salvadas y reciban el gozo del Señor.